Pues nada, buenos días a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Javier Cuevas, hago la dirección artística de La Caldera y antes de arrancar presentaros a quienes estamos aquí hoy, que son Bea Fernández por La Poderosa, que somos las dos estructuras que estamos impulsando eh, y coordinando este nuevo programa. Eh, no está Mónica Montané, que es la otra pata de La Poderosa. Por La Caldera también estamos por aquí, aunque no nos vemos, pero Cristina Riera, gerente de La Caldera, Raquel Ortega, administración, Sara Renault y Yera Delp de comunicación, y Lucía Buedo de producción y coordinación general de la casa. Y Amador Alina Folini, que es el curador, artista, amigo, amado, invitado a diseñar con nosotras esta primera edición. Siempre lo digo, lo voy a decir de nuevo, la aceptación de Amador de esta invitación es una aceptación muy generosa porque no solo conlleva el diseño y el co-fabulación, co-pensamiento de los contenidos y de la dramaturgia de la edición, de esta primera edición del programa, sino que también está con nosotras componiendo una arquitectura que puede ser, se quede para el más allá. Es decir, que ya Amador nos contará con más en profundidad ahora cómo se articula el programa, pero bueno, agradecer públicamente también este ejercicio de observación y de atención a otros elementos que van mucho más allá de diseñar un contenido, de curar un contenido que no es poco. Dicho lo cual, cedo la palabra a Bea. Gracias, Javi. Bueno, gracias, bienvenidas a todas para aquí esta mañana. Empezamos el día juntas. Bueno, yo simplemente hacer como una introducción y como un poquito que contactarais un poco como ese deseo, ese motor primero a la hora de pensar en hacer un programa así entre Caldera y Poderosa. Poderosa y Caldera son dos espacios en la ciudad, dos estructuras de características diferentes a muchos niveles, pero a muchos niveles también con una complicidad muy fuerte desde hace años. Y en un momento dado tuvimos esta conversación de hace un tiempo que sentimos de una manera como muy como fuerte, ¿no? Que Barcelona de alguna manera necesita urgentemente un espacio-tiempo, ¿no? Esta idea de campo, ¿no? De campo-campar, ¿no? Eh, yo siento la urgencia de una manera muy subjetiva, pero creo que Barcelona es una ciudad muy viva, muy agitadora, pasan muchas cosas al mismo tiempo, pero sí que esa necesidad de crear una comunidad, aunque sea temporal, pero intensa, donde la madurez del ecosistema y se renueve por medio de ese cruce, de ese estar juntas, de ese experienciar un intercambio de información, de pensar juntas y vamos a decir también bailar juntas. No sé, hay algo como de hacer un poco de ecosistema, porque sí siento que hay como está todo como muy partido, ¿no? Como muy encapsulado en núcleos, pero bueno, esa sensación está ahí. Fue lo que creo que nos inició a empezar a conversar para, para generar este espacio como de cruce, ¿no? Y cómo este espacio de cruce puede generar sus encuentros, sus desencuentros, sus simbiosis y que eso sea un alimento indispensable pues, para la aparición de nuevos lenguajes artísticos, nuevas formas y que eso sea discutido en grupo, en colectivo. Creo que hace mucha falta en la ciudad. Y nada, y también quizá poner encima en el centro que el deseo también nuestro es como que este espacio-tiempo sea que se entienda como un entero, ¿no? Que se entienda como un itinerario, que ya os explicará Amador ahora, que tiene toda una dramaturgia, que tiene toda una energía, que tiene todo un viaje, que concebido entero tiene mucho sentido, que no se entienda como algo disperso donde hay muchos laboratorios que se pueden como elegir, sino que lo hemos concebido de esa manera.
Y no sé, Javi, si quieres seguirte un poquito más con Mm. algunos objetivos o... Sí, sí. Bueno, poniendo el foco también en esta introducción que está haciendo Bea. Es cierto que hay diferentes experiencias de formaciones o de acompañamientos a la creación, a la formación desde el ámbito quizá más académico en la ciudad, en el país, también en el Estado español, pero que nos faltaba una referencia y ahí introduzco también que esto que vamos a presentar hoy o que estamos presentando en este momento es fruto de un trabajo de más de un año y medio en colaboración con muchos amigos, amigas vinculadas a otro tipo de programas que podrían estar cerca a la hora de entender cuál es el marco que ofrecemos, ¿no? Y estamos hablando de PACAP en Forum Danza, por ejemplo, estamos hablando del Exerce del ICI, estamos hablando de DAS, Choreography, estamos hablando del Máster de Práctica Escénica y Cultura Visual de Madrid, que durante muchos años fue como la referencia en el Estado español de una formación independiente crítica en herramientas para la creación y la investigación en artes vivas. Bueno, que hemos hecho un trabajo también de poder situar y de poder imaginar juntas cómo podría ser una condición de formación muy deformativa, muy contraacadémica, muy desde la práctica artística, crítica, que que diera también un espacio de investigación, de trabajo, de estudio, de lugar compartido a personas que queremos o que habríamos querido en algún momento hacer una formación así, porque en el fondo estamos diseñando, creo que la formación que todos queremos hacer, ¿no? O el programa que queremos hacer, ¿no? Con artistas en vivo que están compartiendo sus herramientas a partir de trabajos creativos en el presente y además con una serie de situaciones de acompañamiento profundos a trabajos individuales y a trabajos colectivos. Ahora Amador contará un poco más en qué consiste toda esta dramaturgia, pero vaya, que sin posicionarnos frente o contra ningún otro programa de formación que pueda haber en el territorio, lo cierto es que esta ciudad y este país y este estado, pues en este momento no tiene un programa de esta naturaleza, ¿no? No lo tiene, es así. Y nos hemos hecho responsables con todo lo que conlleva de asumir bueno, la composición de todo esto y el sostenimiento, porque idearlo no es fácil, ¿eh? Pero idearlo es una cosa y sostenerlo y plantearlo como algo que se va a ir repitiendo en el tiempo, generando promociones, generando como una continuidad en la que diversos curadores y curadoras eran invitados a lo largo del tiempo, pues es una responsabilidad que nos ha apetecido mucho asumir y que porque queremos y porque podemos. Y esto también está bien decirlo. ¿Vale? Aquí entra una figura en esta continuidad y en este sostenimiento que quizá Amador ya puedes introducirla tú, que es la figura de Carolina Campos, que Ujú. se incorpora a los equipos de La Poderosa y de La Caldera como una figura de coordinación pedagógica que va a ir acompañando durante todo el programa, en esta primera edición, pero en las ediciones que estén por venir también todo el trabajo tanto de las y los artistas invitados a generar como, digamos, un cuerpo docente o conductor del programa, como de acompañar a las personas participantes en el programa y de lubricar todo eso en relación a todas las estructuras que participan, porque somos La Poderosa y La Caldera, pero también hay otras estructuras como Fabra y Coats, como Museo Tapies, como la APDC, como Fondo o como Ñam Ñam, para empezar, que ya se convierten en estructuras arquitectura del programa sobre las que el programa se aposenta. Entonces, esa figura de Caro, también de Carolina, también servirá para poder lubricar y articular todo eso en un acompañamiento muy cercano. Pero bueno, yo creo que igual Amador, también aprovechando la introducción de Carolina Campos, pues arrancas tú y Vale. empezamos a desplegar el contenido y la dramaturgia del programa. Y Vale. aprovecho para terminar. Para decir que igual sería interesante que si van surgiendo preguntas sobre lo que vamos comentando, que las fuerais compartiendo por escrito en el chat. Yo las iré recogiendo en un documento para que cuando terminemos, eh, eh, como atenderlas todas así ya como en un orden, si os parece bien, ¿vale? Vale. Bueno, hola, buen día. Estoy muy contento de esta primera conversación y de escucharles y de contarles.
porque realmente estamos haciendo un trabajo muy, muy, muy profundo y muy entusiasmador. Yo ya no puedo esperar a que empiece realmente, porque el programa va a ser muy, muy profundo y muy, bueno, una propuesta que tiene muchas capas y que las estamos trabajando mucho. Entonces ya solo de escuchar y de verles ahí un poco las caras, me, me vienen los fuegos buenos. Em, pero bueno, voy a contarles un poco específicamente de esta primera edición y de esto que Javi contaba sobre la posición de Carolina, entre otras. Quizás ya habrán visto por ahí algunos videos, pero contarles que este programa o el diseño de este programa está contemplando que es un programa de investigación, de práctica, de creación, o sea, esto específicamente espera de quienes participan, que no necesariamente vengan solo de la danza, que no necesariamente estén en los inicios de su carrera, pero que tampoco necesariamente estén en lugares muy avanzados, que puedan residir ya en Barcelona o no. O sea, estamos pensando este programa de creación, investigación, práctica para la danza y para las artes vivas desde una propuesta que integra diferentes perspectivas o que nos provoca también convidar, llamar a personas que puedan venir de distintas perspectivas para pensar desde el cuerpo o para practicar con el cuerpo y para estar preguntando a partir de estrategias que tienen que ver con pensar dramaturgias, pensar prácticas artísticas en un contexto de relaciones y referencias que nos permitan, por un lado, o sea, tenemos dos itinerarios, ¿no? Como decía en alguno de los videos. Por un lado, un itinerario de estudio colectivo o de algo que estamos llamando como estudio colectivo. Por otro lado, un itinerario de creación acompañada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como Bea decía, es una jornada larga de 9 meses, donde este grupo, que serán unas 15, 18 personas, va a atravesar de marzo a noviembre del año próximo una serie de experiencias o una serie de propuestas que en formato de laboratorios, en formato de visitas a estudios de artistas, a espacios de trabajo de residentes tanto de La Poderosa como de La Caldera, a ir a ver juntes piezas al Salmon, al Danza Metropolitana, al Grec, a museos, poder estar en un estado de estudio, de lo que yo llamo estudio, que no solamente, o que no tiene que ver con un estado escolar o con estar en la escuela, pero sí estar trabajando a partir de la perspectiva de cómo hacemos o cómo se hacen nuestras prácticas, ¿no? ¿Qué podemos aprender de estos artistas y invitados e invitadas que van a abrir en sus laboratorios? Cada laboratorio va a durar 5 días, entre 5 y 7 días. Van a acontecer todas las semanas, es decir, que de lunes a viernes, en esas tardes de 4, 4:30 a 8, 8:30, todos los días estaremos en por lo menos los primeros 3 meses, estaremos en esa instancia de practicar con personas que van a venir a abrir sus metodologías de trabajo específicas, pensando que van a estar con un grupo que no son todos los performers o lo mismo que darían en un laboratorio aislado, sino en esto que decían Bea y Javier, que la curaduría tiene una especie de dramaturgia. Ese curso anual está pensado a partir de un proceso de aprendizaje, de un proceso de práctica, de un proceso de creación que cada uno de los participantes o grupos que se armen van a ir transitando. Entonces, decía, ¿qué quiere decir que tenemos estos dos itinerarios? Por un lado, el proceso de práctica, discusión y aprendizaje va a estar enfocado o conversado con artistas que después les vamos a ir mostrando un poquito más de aquí a unos minutos compartiré el calendario para que lo podamos ver visualmente. Pero donde se va a ir acumulando, se van a ir acumulando una serie de preguntas, de estrategias, de modos de hacer, de modos de nombrar, de modos de no nombrar, de modos de mover, que van a ir alimentando, o que mi propuesta, mi deseo es que vayan alimentando
las preguntas que cada uno de ustedes traiga sean intuitivas, o sea, sean preguntas aún un poco nube, o sean preguntas que ya se vienen trabajando y que ya tienen tal vez materializaciones hechas en el tiempo, ¿no? No es que tienen que llegar para hacer una obra o que tienen que llegar con un proyecto, pero sí esperamos o proponemos que vengan a este programa movides por algún, algún afecto, algún deseo de, en ese tiempo específico, que es un tiempo de calidad, donde poner atención y donde poner ejercicio y donde poner escucha a eso que nos afecta o a esto que afecta a las prácticas que hacemos. Afecta, quiero decir, moviliza, transforma, pone en contacto, despliega materialidades, materializaciones, toma forma de obra, toma forma de texto, toma forma de proyecto curatorial, toma forma de mm, sonido, no necesariamente tiene que resultar en una pieza de danza, aunque puede, o al menos los inicios de esto. Entonces, de algún modo no es ese proceso que va a ir cruzando, que yo digo, está entrelazado los espacios de creación propia con los espacios de estudio colectivo, quiere decir que está muy pensado eh, a partir de quiénes van a estar ahí, en qué momento. Los primeros meses serán de prácticas físicas, de prácticas somáticas, de prácticas sensoriales, de prácticas corporales. Luego iremos más transitando por distintos laboratorios de creación u orientados a la creación para a partir del segundo, tercero mes, ustedes poder tener acceso a los estudios de la Caldera y la Poderosa en algunas semanas específicas que estarán marcadas, donde poder juntarse, ir soles, ir en grupo, ir con algunos, ir con colaboradores, eh, continuar con algo de lo que haya sucedido en los laboratorios, comenzar algunas cosas de las que quieran probar o de las que quieran empezar a poner en juego. Entonces, ese proceso no es una residencia de creación, o sea, no es llegar a ser una residencia, tampoco es llegar a ir a una escuela a ser formada. Es de algún modo estar transitando entre provocaciones que van a ir dejando esos laboratorios, pero también aprendizajes concretos sobre esos modos de hacer y espacios que iremos acompañando. Carolina Campos, y ahí llegamos, Carolina Campos, que tiene en el programa una posición que llamamos coordinación pedagógica, pero que también va a estar formando parte de estos laboratorios. Carolina trabaja desde perspectivas de acompañamiento, perspectivas dramatúrgicas, distintas estrategias para acompañar y desarrollar los procesos artísticos. Entonces, Carolina es una figura muy importante y muy experiente en esto, pero también estarán Lucky Regatti, también estará Bea Fernández. También estará en los dos laboratorios de creación Tiago Granato, que es un artista brasilero que ya pasó por La Poderosa y por Barcelona varias veces con su trabajo. Y también estará Isabela Santana, que trabaja específicamente con formas y estrategias de iniciar procesos de creación. Entonces, em, esos dos itinerarios no están separados, aunque son diferentes. También está bueno que estén ustedes acá porque yo creo que se ha entendido, pero era una forma de chequear o de conversar hasta dónde o hasta qué punto se entiende o se imagina, porque tampoco es solo una cuestión de poder entenderlo, pero de imaginar un proceso de una serie de meses donde digamos, la carga horaria o la invitación a participar va a estar al principio más concentrada en estos laboratorios, aunque en algunos de esos momentos intercaladamente van a tener acceso a los estudios para poder trabajar, discutir, empezar. Em, pero luego de esos primeros meses más concentrados en laboratorio, se empieza a espaciar y entonces empiezan a aparecer con más frecuencia estos, estas prácticas del acompañar o estos laboratorios donde vamos a trabajar más a partir de sus gestos o de sus preguntas o de estrategias para crear colaboraciones entre ustedes o
conexiones con el contexto de Barcelona, con la ciudad de Barcelona, con algunas personas que puedan estar, por ejemplo, pasando por las residencias y con quien Carolina desde esa posición pedagógica puede decir, ah, ¿por qué no conversas con tal persona? O, ah, tienes que conocer a tal eh, músico, o poder hacer también una relación con el contexto de Barcelona que sea singular y que tome a favor todo lo que esa ciudad ya tiene y lo que estas dos estructuras ya mueven. No me quiero perder, que si no hablo como un loro. Bueno, sobre la modalidad de la cursada, creo que es un poco esto que contábamos, que es un grupo continuo y regular, trabajando desde una perspectiva colaborativa, donde tendremos ese tiempo específico y por lo tanto un deseo de, ok, transitar en grupo. Por eso ustedes son muy importantes, o sea, el pensamiento de quién va a estar haciendo esa jornada está muy presente y es fundamental para mí porque es ahí donde las cosas que nos interesan van a pasar, en el encuentro con ustedes y en el encuentro entre ustedes y además con el contexto de Barcelona o de La Poderosa y La Caldera. Y el deseo un poco es que después de pasar por este programa, casi que comience o continúe o pueda continuar ese trabajo de poder poner en relación la propia práctica, esté en sus inicios o esté en sus finales o esté en sus medios, poder poner en relación la propia práctica con diferentes modos de hacer, con pensar sobre qué es una práctica artística, con personas específicas que hayan hecho ese tránsito, con continuidades de esas conversaciones o de esos procesos de creación que puedan seguir en el tiempo. Em, Pensar desde la perspectiva o de la idea de dramaturgia, de coreografía. Digo que el programa tiene como tres modos de poner atención, que uno son los cuerpos, donde estudiaremos distintas ficciones de cuerpos, desde monstruosidades hasta cuerpos viscerales, hasta cuerpos fugitivos de las lógicas coloniales, hasta eh, cuerpos ecosexuales o fabulados. Eh, un segundo modo de atención es este de, bueno, práctica artística, dramaturgia, coreografía, como poder ver lo que vengo haciendo y hacia dónde puedo seguir haciendo, o sea, ver de dónde viene, qué es eso que viene conmigo y cómo desarrollarlo a partir de esa idea de lo que hacemos cuando hacemos o qué preguntas están moviendo políticas sensoriales, corporales, de lenguaje en eso que estamos haciendo, que a veces toman forma de pieza y a veces no. Em, y por último, es eso que llamo gestos públicos, que para mí era muy importante en este programa también. No solo crear un laboratorio, una gran agitación hacia adentro del grupo, sino tener por lo menos 3 o 4 momentos a lo largo del año donde poder hacer públicas esas discusiones o esas preguntas o esas acumulaciones de capas, ¿no? Como si estuviésemos haciendo una gran alquimia que en un momento le decimos a alguien, bueno, toma la pócima y ver cuáles son esos efectos, ¿no? O qué viene. También trabajar con que estamos en un mundo muy violento, muy complejo, muy desigual, atravesado por infinitas historias silenciadas y perspectivas mm, desplazadas. Entonces, cómo también lo que estamos haciendo, tanto ese mundo nos afecta como podemos afectarlo, ¿no? O podemos discutirlo, o podemos soñar con una transformación o ser soñades por una transformación, algo que yo también digo en el texto curatorial. Y lo más lindo de eso es que va a acontecer a partir de propuestas prácticas concretas, ¿no? Que un poco ese poder soñar se va a alimentar con practicar ese poder soñar.
o con practicar ese poder sentir de otra manera, o con practicar una sospecha sobre qué vemos cuando vemos un movimiento, ¿no? Una sospecha en sentido crítico o en sentido fabulatorio, como, ¿será que está guardado en eso que se mueve, ¿no? Em, Me empiezo a ir por otros lados. Quizás podemos ver un poquito el calendario para ir no sé, sobre Carolina, también puedo decir que sí, ella va a acompañar de manera continua, no solo en laboratorios específicos, sino va a tener una función del dentro-fuera con el grupo, con las estructuras, con los espacios, con los artistas que vengan a dar cada semana laboratorios específicos, como que su figura es mediadora y es comunicadora de distintos niveles y al mismo tiempo estará trabajando específicamente en formatos de esos laboratorios. O sea, habrá como dos tipos de encuentros. Algunos para dentro de los trabajos o para dentro de los gestos iniciales, para dentro de las primeras aproximaciones de lo que van a empezar a hacer. Y por otro lado, unas especies de sesiones que son más de esas coordinaciones entre cómo vamos transitando hasta aquí y qué sigue. Em, Vería, si les parece bien, un poquito el calendario, así una pasada de ojos medio, a ver, vamos a compartirlo. ¿Lo están pudiendo ver? ¿Sí? ¿Se ve? Se quedaron mutis. Se ve perfecto. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a ver. Yo quiero cerrar. Bien, ahí está. Solo para tener así como una idea. Estamos en marzo. 2 de marzo tenemos una sesión de bienvenida, hacemos un brindis, nos vemos las caras. Luego tendremos un laboratorio conmigo, el primer laboratorio, traer este contexto de la curaduría, las preguntas, cómo nos conectamos con ese año que vamos a transitar y estrategias específicas de ese primer encuentro. Por ahí tendremos algunas visitas al Festival Danza Metropolitana, luego el segundo laboratorio con Sara Manu Benz, que también serán estas 5 sesiones, del 9 al 13 de marzo. Luego laboratorio 3, situando, rastreando, siguiendo la danza del otro, por Raoni Muso Saleh, un artista afgano que vive en Ámsterdam, que es increíble. Luego tendremos probablemente una presentación de Besa para pasar a su laboratorio. Hay algo de este juego también de poder aprender viendo trabajos, poder luego discutir o practicar de algún modo las estrategias de ese trabajo con las personas que lo hicieron, como es el caso de Besa. Tendremos ese laboratorio del 23 al 26 de marzo. Luego Victoria Pérez Rollo, que es como la perla del universo. La admiro mucho y es alguien muy generoso y muy brillante con su trabajo de perspectiva teórico-práctica, que entonces tendremos distintas sesiones de lectura, distintas sesiones de estudio a partir de materiales escritos, que ella nos va a guiar 2 días en marzo o abril, 2 días en junio y luego en octubre un laboratorio de 5 días. A final de mes tendremos el primer encuentro con Carolina de esta coordinación pedagógica. A fin de marzo haremos una visita a Tau Luna, que es un artista performer también muy conectado con distintas herramientas para visibilizar el contexto de artistas independientes, el contexto de artistas migrantes, el contexto de artistas trans o no binarios. Entonces es alguien que hace mucho, desarrolla metodologías de trabajo para hacer conexiones entre artistas y comunidades. Principio de mes, algunos accesos a estudios, principio del mes de abril.
Acompañamiento uno sería el laboratorio con Carolina. Luego ANAPI, que es del 13 al 17 de abril. Algunas sesiones de lectura que serán conmigo. A ver, esto es el reveal, voy a hacer. Porque ni lo hablé con Javi y con Bea, muchas ganas de armar una biblioteca acampar que exista con la biblioteca La Caldera. Biblioteca quiere decir recopilar estos textos que algunos artistas tienen como referencia y poder compartirlos y poder tenerlos para leer y hacer sesiones de leerlos juntos. Creación uno con Isabela Santana. Estamos solo en abril, ¿eh? A fin de mes una sesión con Carolina, luego tenemos a Tiago, luego tenemos a Rito Natalio. Voy a ir un poquito más rápido para que no se extienda tanto. La propuesta con Rito es hacer prácticas performativas de escritura, y luego poder con esto desarrollar un fanzine, una especie de publicación, autopublicación casera con el equipo de Ñam Ñam, que tienen un proyecto editorial y un proyecto de imprenta risográfica, entonces poder hacer juntos un pasaje de un laboratorio al otro. Eh, Quizás en junio mi propuesta, que también tendrá que ver un poco con lo que pase con el grupo, es hacer alguna activación, alguna práctica pública a partir de ese fanzine. Junio, otro laboratorio con Carolina, acceso a estudios, luego, estoy aquí, ¿no? Luego el segundo laboratorio con Victoria. Tendremos una colaboración con la APDC, con una residente de La Caldera que es Inés Ibili, que va a dar dos clases abiertas a las que podemos y deseamos participar. Luego este séptimo laboratorio, que es Catalina Lescano, que es una gestora, artista, curadora, y la propuesta de ella tiene que ver con abordar el diseño, acá lo dice, y creación en la intergestión artística, o sea, desde la perspectiva de la gestión. Luego un encuentro más con Carolina. Cada final de mes tendremos un encuentro breve de 2 horas con Carolina como para hacer el camino del mes. Julio, Leticia Scriqui, que trabaja desde perspectivas de espacio y luz, con la metodología Material Leve, que es un grupo de trabajo de iluminadoras que se viene desarrollando desde hace varios años. Leandro Sousa en el noveno laboratorio, dramaturgias de enmarañamiento, estratégicas coreográficas de fuga. Es probable que Leandro también presente su trabajo, y entonces que podamos verlo y haya ahí una conexión entre materia leve, que tiene una metodología específica a partir de ver piezas y estudiar sus gestos de atención, no solo del cuerpo humano, pero también del cuerpo lumínico, pero también del cuerpo del espacio. O sea, los cuerpos, los distintos cuerpos que están visibles e invisibles. Entonces tal vez podamos hacer ese combo mágico de ir a ver a Leandro y luego trabajar con materia leve, pero también tener un laboratorio de Leandro. En julio tenemos aperturas de imprescindibles, que es el ciclo de las poderosas. Agosto será un momento de verano donde no tendremos ninguna propuesta de laboratorio ni de acompañamiento, pero sí va a haber acceso a estudios, acceso a espacios. Entonces, para quien no haga pausa o para quien quiera en algún momento de ese mes trabajar en los estudios, se podrá. Hay algo luego a definir en detalle sobre cómo estos estudios serán, serán atribuidos, serán reservados, etcétera, pero eso es más adelante. Acompaña aquí, entonces, septiembre tendríamos un primer momento de apertura o un segundo momento. También tenemos Maguette Dien y Noela Covelo con un laboratorio de sonido. Luque Regati, acompañamiento. Victoria Pérez Rollo, que estará trabajando con el Salmon. Bea Fernández. Entonces, entre septiembre y
octubre, noviembre, que es el final del programa, voy a dejar de compartir. La perspectiva empieza a ser en esa acumulación posterior a los laboratorios y y a su propio eh, estar en el estudio, poder tener esas aperturas que ya veremos qué forma toman, hacer un pensamiento sobre esos dispositivos que se van a compartir, que no necesariamente va a ser la muestra, no es una muestra, es continuar ese proceso incluyendo un público o públicos. Y yo creo que puedo dejar por ahí. Hay muchas cosas que podría continuar a decir, pero prefiero que las conversemos en las preguntas o que las conversemos y que las sigamos luego. Espero que no haya sido mucha información, pero realmente son muchas cosas las que les queremos compartir. Entonces, bueno, un poquito, creo que eso es todo por ahora. Maravilla, gracias, Amador. Bueno, es una pasada muy rápida, ¿eh? Ahora ya habéis visto además un Excel en bruto, con apuntes, con fechas que en su gran mayoría están ya confirmadas y cerradas, pero que está todavía vivo a falta de algunas afinaciones. Bueno, y es así porque es así, no puede ser de otra manera, y compartirlo así en este punto también está bien, ¿no? Ujú, Creo que es importante recoger, ahora también lo vemos con Bea, pero creo que es importante recoger esta idea que nombramos al principio, de que es un programa diseñado para ser atravesado en su totalidad y que eso evidentemente va a implicar una, una condición de compromiso por parte de, llamemos como tradicionalmente, alumnos, de poder atravesar esos laboratorios, que son 11 en total de 5 días de duración, de 4 horas al día, entre lunes y viernes, y que se han diseñado como estructuralmente o para que vayan, como contaba Amador, en un flujo desde una intensidad bastante potente al inicio del programa. Marzo, abril, mayo son meses muy intensos en relación a la participación en laboratorios, en relación a la participación en grupos de estudio, acompañamiento eh, y también poco a poco entrando en el uso de espacios individuales y colectivos para vuestra propia investigación, creación, que luego se va disipando y que se va abriendo a lo largo del recorrido del programa de manera que en torno al verano, septiembre, empieza a haber más espacios para que todo lo que va llegando o lo que te va atravesando en los primeros meses de intensidad tenga también un espacio de reposo, de recogimiento, de, de manoseo, ¿no? Un poco más dilatado. Y para que los tiempos de uso singular y colectivo de los espacios que ofrece la Caldera, la Poderosa, la Fabra y Coats ¿no? Que ofreceremos también para el desarrollo de vuestro propio proyecto, tenga, bueno, pues ocupe también un espacio más relevante, ¿no? Eh, Pensando en personas que puedan venir de otros lugares que no sean Barcelona, que esto es importante, hay un deseo de hacer compatible la vida con un programa de esta naturaleza, entendiendo que cuando uno se propone para cursar este tipo de programas, ya entiende que ha de reservar 9 meses o 10 meses o un año de su vida para dedicarlos en una cierta intensidad o en una cierta prioridad a este programa. Con todo y pensando en aquellas personas que no vivan en Barcelona, estamos tratando de que en el momento en el que empiezan a dilatarse o abrirse más los tiempos, puedan coincidir los usos de estudio o espacio singular de trabajo con los laboratorios, para que no sea, bueno, me vengo de Madrid o me vengo de Canarias, ¿no? Que vivo en Obdulia, a estar una semana en el laboratorio de X persona, puedo aprovechar esa semana para también hacer uso de un estudio y haremos una prioridad también con la gente que venga, que venga de fuera. También esta idea de proponer una temporalidad de lunes a viernes, de dejar libres fines de semana y de proponer una temporalidad regularmente en horario de tarde, como de 4 a 8 o de 5 a 9, nos sirve por un lado para hacerlo posible en relación a la gestión de nuestra propia producción de nuestros espacios como espacios que también acogen otras muchas residencias, pero también para facilitar que gente que trabaja o que tiene otro tipo de responsabilidades o de
pues hacer compatible esta formación, ¿vale? Hay una pregunta, Eh, Javi, sí, que no sé si ya la has contestado o la podemos contestar más concretamente, de Selma de Fanic. Entendí que la pausa posible para estar fuera de Barcelona es solo agosto o en septiembre hay espacio para trabajar un poco desde otros lugares. bueno, en realidad sí, yo creo que más o menos es lo que iba indicando. Hay una temporalidad que es más condensada al inicio del programa, también bueno, porque se arranca con mucho contenido. Entre marzo, abril y mayo hay uno, dos, tres, cuatro laboratorios, cinco, seis laboratorios. Es decir, estamos hablando de que de marzo a mayo hay más de la mitad de los laboratorios de todo el programa. Eh, eh, Todo eso cruzado con sesiones de lectura, con visitas y actividades complementarias, con el acompañamiento de Carolina Campos, que eso es importante. Mm, Y a partir de ahí todo se va dilatando un poco más. En realidad, para alguien que viva fuera de Barcelona, yo creo que hay esta idea de comprometer sobre todo antes de verano unos tiempos muy determinados por el programa, es decir, hay que hacer una asistencia y hay que hacer una presencia. Y luego a partir del verano es cuando encontraremos más huecos en el calendario, en el sentido de que los laboratorios son un poquito más espaciados, porque también se da más tiempo, por un lado, al uso de estudios o de salas o de espacios de trabajo para profundizar ya decía, ¿no? En lo singular y en lo colectivo que se vaya armando. mm, Y por otro lado, para hacer un trabajo más investigativo desde los lugares en los que resida y habite cada una, cada uno, cada une. El agosto es un mes, veis que es un tiempo muy contraacadémico, que no es, venga, de septiembre a junio. Es un tiempo de marzo a noviembre en el que aprovechamos de alguna manera, como es esa parada de velocidad que sucede en el verano y quizá una cierta reducción de la actividad, nuestras propias actividades, para poder también abrir el uso de salas, tanto de la Caldera como de la Poderosa prioritariamente a aquellas personas que participen de Campo a Campo y que necesiten un espacio físico, sala de ensayo. Porque también, como veis, este programa está dirigido a personas que bailan la danza, personas que piensan la danza, que la escriben, que la curan, que la comisarían, no lo sé, que la La dibujan, investigan. que la investigan. No todo el mundo tendrá esa necesidad de un uso de estudio de sala, pero como posiblemente habrá gente que sí, queremos aprovechar los espacios más flexibles y más dilatados. mm, Este calendario esbozo que acaba de compartir Amador, en breve será un documento que ya se podrá consultar en la web, como que para que ya cada una, en breve quiero decir en una semana, aunque sea en un formato borrador, para que ya todo el mundo pueda decir, pues puedo comprometerme a un programa así, sabiendo que, bueno, los adultos, y que si hay un día o un laboratorio al que no puedo atender del todo, pues haremos excepciones, evidentemente, porque no tenemos esta cosa que, como decía Amador, de colegio, ¿no? Pero claro, lo que mola, lo chulo, es hacer el viaje completo, ¿no? Y dejarse atravesar, e ir componiendo todo esto a lo largo del año. Gracias. También, ¿Se llama también algo? sí, un detalle sobre esta pregunta de Selma, que gracias por la pregunta. No hay problema que tanto septiembre, octubre, noviembre, parte de los procesos de investigación propios sucedan en otros lugares. También es una posibilidad, tanto por estar dislocade o por optar. Habrá personas, no sé, que tengan accesos igual a tal vez a estudios, no sé, propios o puede haber distintos casos. Eh, pero sí hay una continuidad del proceso colectivo, ¿no? En sentido de en septiembre habría una primera apertura, después haremos sesiones de feedback de esto que sucedió, o hay mucha menos carga de laboratorio, pero en octubre habrá un laboratorio con Victoria Pérez Royo que está vinculado al Salmon. Digamos, no es que en ese trimestre
se evapora ese proceso, pero sí no habría problema en hacer una intermitencia si estuvieses en otro lado o si prefirieras trabajar en otros lugares, considerando esto, ¿no? Que hay una continuidad de... También a veces pueden surgir colaboraciones y que personas del propio programa quieran trabajar juntas, entonces ahí habría que ver cómo son esos procesos compartidos. Pero sí, como bien decía Javi, la carga, más que cambiar la disponibilidad, de algún modo les pasamos un poco el mando a ustedes de esa autogestión, ¿no? Como de algún modo la disponibilidad que precisan será parecida o pienso que será parecida, depende de lo que les interese también. Ni todo el mundo tiene que producir algo, eso es importante, como no es sobre llegar a un final y producir algo, pero sí dejarse atravesar y provocar un poco por todo lo que vamos a digerir. Em, pero bueno, diría que la carga horaria o que la demanda demanda es una palabra un poco fea, ¿no? Pero la intensidad está imaginada de la misma manera, solo que en vez de tener ese compromiso a asistir a esos laboratorios, va a ser con ustedes mismos, ¿no? Como, bueno, ok, ahora agarro esta bola y juego yo. Y entonces ahí sí que hay más flexibilidad, pero sigue siendo un proceso continuo hasta noviembre. ¿Vamos bien Em, hasta aquí? ¿Sí? Vale, maravilla. Em, bueno, pues una vez que ya hay como un desarrollo planteado de más o menos de las intensidades, de los perfiles que compondrán toda esta constelación de artistas con quienes vamos a compartir 9 meses, eh, esa estructura, como decía Amador, que también plantea tres momentos de apertura pública, uno o de relación con el público, lo público, uno que se vehiculará más en relación a la composición y presentación de ese fanzine en la imprenta Oberta Ñam Ñam, que también conllevará un fin de semana de convivencia intensiva en Mieras, en el espacio de Ñam Ñam, un segundo momento de compartir aquello que se está haciendo públicamente, que será a través del formato radio y que irá ligado al programa de la radio. ¿Cómo se llama, Bea? Radio Visible. De la radio visible de La Poderosa, y es algo que se organizará en relación a Fabricoas también. Y un último momento de apertura más, podríamos denominar en sala o más performativamente. Todo esto sin saber exactamente qué perfiles vais a proponeros para hacer el programa. De repente hay un mm, perfil muy investigativo y que no tiene esa necesidad tampoco de ponerse en la escena. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo. La cosa es ir atendiendo también qué trae cada una, cada uno, cada une, que trae al programa y a partir de ahí acompañar, entender cómo acompañar en todo ese proceso también de cara a cómo ponerlo en relación con lo público. Y quizá esto me sirve, o esto nos sirve como para entender cuáles van a ser los tiempos y las lógicas de la composición de este grupo de participantes, si os parece. ¿Vamos a esto? sí, tenemos ese último. Vale. Eh, tenemos abierto hasta el 31 de octubre esta convocatoria para poder proponerse como participante, alumne, digamos, del programa. Em, Como decíamos, y en relación a otros modelos que hemos ido estudiando, poniéndonos en relación como PACAP, o como DAS o como, ¿no? el máster de práctica escénica y cultura visual, este proyecto, este programa no va literalmente o necesariamente ligado a tener que desarrollar una creación o una pieza que desemboque en una presentación pública al final del programa. Lo que quiere decir que no lo excluye. Lo importante es que cada uno, cada une, presente una motivación, una línea de interés, un punto de estudio que sirva también para componer un grupo que sea heterogéneo y que plantee preguntas candentes que estén afinadas con el programa y que el programa pueda atender también.
Es decir, que hay un tiempo ahora hasta el 31 para presentar esta solicitud y luego entraremos en un proceso de, de acercamiento a esas, por no decir selección, de acercamiento a esas propuestas, que tiene mucho que ver, y lo hablábamos antes de conectarnos, con ir conociendo. O sea, algunas sí que os conocemos más porque nos hemos relacionado, pero a otras no. Entonces hay algo de entender cuál es vuestro interés, qué traéis, de dónde venís, qué prácticas, cómo se estáis desarrollando también investigativamente, artísticamente, en qué punto de carrera, qué disponibilidad hay también para poder hacer todo el tránsito, todo el recorrido, cómo podríamos acompañaros. Es decir, hay una cosa de entender qué grupo se va a configurar, porque creo que es que una fuerza, una singularidad del programa es que también plantea la composición de una comunidad que no se va a repetir en otro Mm, momento y que compartir entre esa comunidad va a ser como un elemento de primer orden, que no va a ser una cosa menor. Y que para eso además está la figura de Carolina Campos en ese acompañamiento pedagógico que tiene que ver con atender con mucho mimo, con mucha atención, con mucho cuidado a lo que necesita cada singularidad y también a lo que necesita este grupo en concreto que se vaya a armar, ¿no? Eh, inclusive para mí hay un ejercicio muy bonito que también me pasa o me ha pasado cuando participé de programas así, que participé en muchos, que es pensar en cómo un grupo o una propuesta así puede alimentarme o puede transformarme o cómo transitar por una experiencia así puede provocar qué cosas, ¿no? Como no solo pensar en relación a querer estar ahí y de algún modo manifestar ese querer estar en la aplicación, pero a mí me ha servido mucho cuando intento, ok, claro que quiero estar ahí por lo que imagino que será, pero también en qué eso me va a torcer un camino en el que yo venía o me va a abrir un camino en el que yo venía o poner en relación expectativas con inclusive cosas que nos transforman no siempre imaginadas, ¿no? Como hacer ese ejercicio de, ¿qué podría pasar para mí o para mis prácticas pasando por esa experiencia? Porque también es una manera de llamar lo que quieres que pase, ¿no? O sea, de llevarlo contigo o de contárnoslo en esa aplicación, como no solo por qué justificar, por qué en términos de justificación, pero también hay un lugar de con qué se conecta poder transitar de esta manera o en estos lugares o con estas personas. No digo el grupo que no lo sabemos, no lo saben, pero un poco lo que se está moviendo ya con quienes estamos ahí para recibirles, ¿no? O para encontrarnos. Todo esto No. partiendo de esta singularidad que tiene también la Caldera y la Poderosa, de que somos espacios que acompañamos, acogemos, ponemos en relación, ¿no? Somos un poco también como lugares catalizadores, no solo con los artistas y con lo que pasa aquí, sino también con todo lo que pasa en la ciudad o lo que pasa en el contexto, lo que pasa en el país. Y eso creo que es una potencia que no, que evidentemente que no es menor, ¿no? Igual que en el caso de PACAP con Forum Danza, en Lisboa, pues es también un espacio catalizador de muchas energías. Es decir, que estar en el programa también va a poneros en relación con otras muchísimas cosas que nosotros vamos a tratar de urdir o de tejer en relación a lo que pasa entre nuestras estructuras, pero que naturalmente se van a desbordar a otro tipo de cosas que pasen en la ciudad, empezando por la red de fábricas de creación, ¿no? Con el Grané, con la Escocesa, con Angar, con la Nau Ivanov, con el Mercat de las Flors, bueno, todo esto con los festivales, como decía Amador antes, ¿no? Con Danza Metropolitana, con Festival Grec, con Salmon. Es decir, que también va a haber una capa que quizá no va a estar tan definida en el programa, pero que se va a dar naturalmente, porque por lo pronto quienes estáis aquí el año que viene vais a convivir durante mucho tiempo con residentes que van a estar en la Caldera y que van a estar en la Poderosa, pues amasando sus herramientas y afinando su práctica, y eso también es un espacio de encuentro y de posibilidad, ¿no? Total. Mm, Mm. cosas a nivel más práctico, quizá. Vea, no sé si parece que compartamos algo así más en relación a
Eh, a las, bueno, inscripción, las inscripciones y has dicho la temporalidad. ¿mm? A nivel de que has dicho conocer, no sé muy bien, selección, que nos gustaría cuando ya vayan llegando las propuestas, quizá tener entrevistas personales para saber un poquito más de vosotras. Eso lo estamos todavía como entendiendo para hacer bueno, una práctica que nos guste también, que no sea una selección fría y simplemente por vuestros escritos, sino que podamos tener un poquito más de saber un poco más a nivel personal. Pero bueno, que es la manera de seleccionar todavía la estamos como entendiendo nosotras mismas, ¿no? Porque nos vamos también reformulando a nosotras en el proceso de construir este programa. Pero a mí me gustaría mucho si es si no, no, pero como escucharos un poquito a vosotras a nivel igual de preguntas que os parezcan igual muy concretas Claro, o tontas, pero que también nos ayuda nos daréis un feedback de lo que hemos lanzado al mundo porque estamos tan dentro que a veces creemos que se entiende todo súper bien y a lo mejor hay cosas que siguen siendo ambiguas. claro. Eh, que si pudiéramos abrir la conversación, quitarnos los silenciadores. A mí me Sí, encantaría escucharos. yo agrego una última cosita Vale. mientras se van poniendo on los micrófonos, que en esto que decías, Bea, bueno, ahora tenemos esta convocatoria abierta, en noviembre estaremos en ese proceso de armar el grupo y probablemente de contactarles para tener esos encuentros, que quien no esté en Barcelona serán online. Quien esté, veremos. En principio tampoco yo en noviembre estaré en Barcelona, pero bueno, estamos ahí pensando cuál será la mejor manera de hacer esos encuentros, esas conversaciones, entrevistas. Para ya últimos días de noviembre, primeros días de diciembre, tener esta respuesta, porque sabemos que es necesario un tiempo para organizarse. Ok, bueno, de aquí a marzo perfilo esto que voy a hacer, para que tengan ahí en cuenta esa línea de tiempo, como a más tardar primeros días de diciembre, finales de noviembre, ya tendremos esa respuesta como para que se puedan organizar. Y por último, agregar que con un movimiento de gestión muy generoso de las dos estructuras, hemos logrado que existan dos becas, una beca completa y una media beca en la cual también pueden aplicar en el momento de hacer la aplicación, em, orientadas preferentemente a personas que tengan base en Barcelona, y necesitaremos que nos cuenten un poco su posición en relación a este pedido. Ahí en el formulario tenemos los detalles, pero también era parte de este último resumen de cuestiones pragmáticas. Y bueno, igual les pasamos la palabra a quien quiera preguntar algo más, contar o comentar. Mm. Hola, buenos días. Buenas a todas, a todos. Hola. ¿Qué tal? Mi pregunta también organizativa sería, iría de fuera. ¿Hacéis algún tipo de recogimiento, de algún tipo de alojamiento previsivo para estas personas? ¿O tendríamos que organizarnos en estos meses, pues decir, vale, de marzo a junio me tendría que estructurar para buscarme alguna habitación, etcétera? Esa es mi primera pregunta. Logística. Es una pregunta importante porque la tenemos en todos los movimientos que hacemos, pero en principio no está contemplado que podamos gestionar esto. Claro que lo que sí pienso y lo que ya me ha pasado en otros momentos es intentar desde, no es algo que lo tengamos conversado, pero en otros procesos que he estado, desde las estructuras, mandar correos a algunos contactos o circular la información sobre precisamos cuartos
para estas temporadas, hacer un apoyo y una mediación ahí, sabiendo que Barcelona tiene crisis total en relación a esto. Pero bueno, no sé si acá Javier y Bea quieren sumar algo. Bueno, yo creo que es un tema muy importante, gracias por Mm, ponerlo en el centro. Nos preocupa y creo que le hemos dado unas cuantas vueltas. Lo que pasa que quizá cuando sepamos el número de esas solicitudes, igual podemos empezar a pensar en estrategias para ver cómo eso se podría atender. Entonces tenemos algunas que hemos empezado a pensar, pero no están para nada confirmadas, que son estrategias que ya tiene el Ayuntamiento de Barcelona para poner en contacto gente que necesita tener a alguien en casa. Bueno, hay como diversas estrategias que empiezan a funcionar en la ciudad y nos estamos informando, pero no las tenemos totalmente aterrizadas, pero está bien empezar, ahora que ya estamos, ya el programa ya está ahí y ya empieza a caminar, igual es el momento de empezar a pensar, ¿no, Javi, como más fuertemente en este tipo de estrategias? Pero Sí, bueno, podríamos nombrar algunas, pero mm, lo tenemos en mente, o sea, nos sí. preocupa, nos ocupa más bien. Sí, sí. Bueno, como mínimo tejer la red, o sea, hacer un llamado a la red de amigas mm, que pueden tener habitaciones en casa para poder alquilar eventualmente o para poder acoger a alguien eventualmente y que nos responda a la lógica del Airbnb, pues Ujú. evidentemente nos pondremos a ese servicio, ¿no? Pero dependerá, obdulia, también de cómo sea el pedido, cuánta gente venga de fuera. Trataremos de hacerlo de alguna manera así, ¿no? También entendemos que en algún caso pues habrá gente que aproveche como para decir, mira, que yo quería hacer un movimiento de una temporada a Barcelona y aprovecho la coyuntura para instalarme allí un tiempo, mm, ¿no? Igual hasta de marzo a junio instalarme en Barcelona y hacerlo base y quizá por ahí también nosotros podamos movilizar nuestras redes de amigas y preguntar, oye, pues más para una media estancia, ¿cómo podemos hacerlo? Pero será algo, creo que no tenemos un recurso, lo que decía Bea, no tenemos un recurso estándar, porque nosotros aquí en La Caldera tenemos un apartamento, pero tenemos un apartamento que ya está desbordado por el uso de los propios artistas residentes de cada año, ¿no? Y la Fabra y Coats, como espacio público, tiene unos apartamentos también que se dedican únicamente a residencias de creación o a residencias que vienen a desarrollarse dentro de las fábricas de creación. Están ahí, pero son recursos súper, súper copados, ¿no? Muy, muy, muy limitados, son bastante complicados. Dados de tiempo también. Sí, sería mucho más fácil establecer, pues eso, empezar a mover un recurso de red de amigas y mm. tirar por ahí. Pero que nos pondremos en esa disposición, por supuesto. Claro, claro. Ahora que dada la intensidad del programa, igual merece la pena decir, chica, me organizo para pasar bastante tiempo en Barcelona, al menos entre marzo y junio, que es una opción muy chula también. También pensando en que el alojamiento es un recurso que condiciona, determina la participación en el programa, hemos hecho una propuesta de tasa de inscripción, digamos, que nos parece que está muy por debajo de lo que programas que hemos ido consultando, como estos que hemos nombrado, o como el PEI aquí en el MACBA en Barcelona, duplican esto, ¿no? Estamos hablando de 1.500 euros a poder pagar además en 2 veces, con una pequeña tasa de inscripción de 300 que se resta del total de 1.500 también bueno, para hacer un equilibrio. Evidentemente con las tasas no se paga el programa, ni mucho menos, pero ni de lejos. Eh, pero bueno, es una entrada de dinero que también nos facilita bastante. Tanto la Poderosa es una estructura absolutamente privada que funciona obteniendo recursos de convocatorias anuales, también por ser muy transparentes ahí. Y la Caldera es una estructura independiente, pero que está dentro de la Sarsa de Fábricas de Creación y tiene unos convenios anuales o bianuales que nos aseguran una entrada económica. Pero lo que nos permite en este autoentendimiento de servicio público, poder ofrecer un programa de esta naturaleza con un precio de inscripción muy o bastante por debajo de lo que sería un precio de mercado, ¿no? Evidentemente.
También para poder, como decía, para poder compensar el, bueno, sé que tengo que hacer una inversión en pagar una habitación, ¿no? Un alojamiento. Mm. Gracias, Javi. Hola. Hola. Bueno, primero gracias porque siento que fue por lo menos para mí muy útil Ay, para entender, yo estoy viviendo en Bruselas ahora, entonces para entender Mm, un poco esto en relación al calendario, la intensidad de un momento, cuándo sería posible o no. Eso, siento que toda la información estuvo muy bueno, así que gracias. Y después una pregunta también bien específica eh, que tiene que ver con para poder vivir ahí, básicamente para un alquiler y eso. Acá en Bruselas hay algunos fondos a los que podría aplicar, pero no hay para programas así, sí hay para residencias afuera. mm, Entonces mi pregunta es si yo presentara esto en el marco como de una residencia, si es posible tener algún tipo de, bueno, carta de apoyo, eh, que presente eso, como este proyecto, como en el marco de una residencia o como una mm, residencia en sí mismo. Hay que redactarlo, pero eso. mm. Sí, yo, bueno, te contesto, yo creo que por todo es, evidentemente, sí, sí a todo. O sea, porque es un programa formativo, ¿no? Como Sí, sí. en un término como conservador, pero en realidad es un proceso de investigación también Mm, para vosotros. Es decir, sí, que sí. desde ese lugar que también, que también tiene que ver con cómo, con lo que son nuestras estructuras, tenemos la flexibilidad como para poder hacer esto. Y sí, además, evidentemente vamos a facilitar todo esto, todo lo que cada uno necesite, lo vamos a facilitar muy creativa e imaginativamente. y que como Amador ha contado antes, yo creo que podemos entenderlo como un espacio de investigación con residencias para tu proyecto o podemos entenderlo como un espacio de residencias acompañadas y a la vez eh, Mm, con nutrientes que van acompañando esa residencia. O sea, depende de cómo lo mires, le puedes dar un mm, enfoque u otro. Y claro, pienso como Javier que si hay que hacerte una carta y eso te va a ayudar, hay que hacerlo. O sea, claro. no se contradice para nada, pienso. Sí, ahí contar con una complicidad dentro de los límites que hay, que existen también, pero habrá quien necesite, por cuestiones de visado, por ejemplo, Mm, enmarcarlo más como un proceso formativo, educativo. mm, O lo que estás trayendo que es al revés. No, bueno, para los accesos que tengo aquí me serviría que esto sea entendido como un proceso de investigación en un tipo de residencia. Bueno, como ahí, sin olvidar límites, porque a veces a mí me pasa con las expectativas que, bueno, no es a todo lo que se puede responder, pero sí contar con una complicidad ahí que le buscamos una forma, mm. bueno, para que se puedan juntar esfuerzos y condiciones. Bárbaro, gracias. De nada. Añado que como también habrá momentos de apertura o de puesta en relación con lo público, los públicos, también hay condiciones de apoyo, por ejemplo, a vuelos o a billetes desde administraciones de otros lugares que te pueden ayudar o financiar o cofinanciar presentación de trabajos y a lo mejor no este tipo de cosas, pues igual, pues Claro. seremos flexibles y creativas dentro de los límites, pero seremos flexibles y creativas. Mm. Gracias. Hola, buenos días. La Marja. Hola. Hola. Gracias por toda la explicación, me encantó. Me encanta también que hay como esas tres voces de los diferentes lugares. Extraño un poco Carolina, pero bueno, ya la vamos. Nosotras también. Hoy no podía, tuvo un cambio, estaba planeado que estuviera, pero hubo un paro de aeropuertos y bueno. Sí, están tres que ya yo estaba imaginando, a ver si viene una o dos personas así. Estoy feliz. Gracias también por las preguntas prácticas. Yo tengo como más, ponerle una pregunta a la dramaturgia, sobre todo al principio, vean Ujú. como que hay un viaje pensado y
Me encantó ver, gracias por dejarlo como muy concreto, que empezamos con Sara Manubens y hay otra gente ahí con los 6 primeros laboratorios. Yo simplemente por interés y porque estoy acá y las tengo a todas acá enfrente, entender un poquito cómo pensaron qué tipo de viaje es esos Mm, primeros 3 meses, sea con los artistas que vamos encontrando o con, sí, con los objetivos educativos, investigación, que Sí, son las dos cosas. Yo no detallé porque igual a veces puedo hablar mucho y la energía se va. Pero te cuento, sí. Están un poco esas dos perspectivas. Una es el proceso de cada uno en términos pedagógicos, en términos artísticos, donde los primeros meses el foco está en esto que llamo cuerpos, bueno, que llamamos de cuerpos, donde va a ser más importante crear el encuentro en ese grupo y en esas cuerpas y en esas sensibilidades y de la mano de las personas que vengan a traer los laboratorios, construir esto, o sea, para adentro y para afuera, para ese grupo, pero también para la práctica corporal de cada uno. De a poco esto no es lineal, o sea, a mí algo que me gustaba pensar era cómo podemos deshacer esa lógica de y viene el gran final y entonces hacemos plum, esto es todo lo que... Como me gustaba agujerear un poco una lógica lineal de estamos de a poquito construyendo algo para mostrarlo al mundo, sino pensar que ese mostrar al mundo es continuo, o sea, tiene momentos al comienzo, momentos en el medio, momentos al final. Pero si lo pensamos en una lógica provisoriamente más lineal, sí sería esto que yo dije, cuerpos, prácticas artísticas y coreográficas, gestos públicos, una línea de tiempo posible, o sea, donde al principio el foco no es que no va a estar en lo público, no es que no va a estar en lo dramatúrgico, pero sí cuida o empieza por quizás un espacio más próximo, inclusive entre dentro y fuera, ¿no? Porque vamos a estar trabajando con la propuesta de Sara y Transiciones, que es un trabajo muy corporal y muy de imágenes, emociones, emocionalidad, porque vamos a estar trabajando con la práctica de Raoni, que es realmente cómo incorporar a otros para moverme o cómo puedo moverme más allá de la narrativa del self o del yo mismo. El trabajo con Besa, que es un trabajo de voz y que es un trabajo de visceralidad. Em, Me lo estoy acordando de memoria, pero digamos que el primer momento sería esto llamado cuerpos, distintas ficciones de cuerpos, que también me parece importante como para grabar esa dinámica colectiva, ¿no? O sea, de estar trabajando en colectivo, aunque no necesariamente me interesen todos o tenga que hacer con todos algo, pero el tránsito está haciendo entre esos cuerpos. También pensar el cuerpo de la luz, también pensar el cuerpo de lo que puede virar texto, o sea, pensar cuerpos como no solo cuerpo humano, pero desde esa perspectiva. Después sí empezamos a tener estos laboratorios donde poner en relación esto que se movió hacia la idea de práctica artística, entonces, cuáles pueden ser las referencias, cómo trabajamos con las preguntas, si tenemos preguntas de algún modo, ya habiendo agitado y lubricado el cuerpo, los cuerpos, poder empezar a ver esos lenguajes que producimos o cómo los producimos o qué significa eh, em, crear en el mundo, no qué significa metafísicamente, sino esto, en qué mundo estamos creando qué cosas, cuáles cosas. Entonces, también habrá referencias de lecturas con Victoria, armar un cuerpo sería en contexto, ¿no? También podríamos llamarlo así, prácticas artísticas o prácticas de contexto. Y por último, que no es
la pregunta que llega al final es una pregunta que está desde el comienzo, desde, ¿cómo vibran mis cuerdas? Ya estoy pensando que ese sonido toca a alguien más, que no soy yo mismo y que es un público o que es alguien fuera. Pero pensando ese juego lineal, ya hacia el final, esa dramaturgia se orienta a qué conversaciones pueden acontecer, cómo son esos dispositivos de hacer público, ¿no? Si son publicaciones gráficas, si son ejercicios performativos, si son piezas, protopiezas, si son una jornada donde tenemos que hacer feedback y conversar. O sea, doy ejemplos, no es que va a ser exactamente así, pero esa es una forma más, digamos, ese cuerpos, contexto, gestos públicos, sería una visión más pedagógica artística, ¿no? Pero también están las sensibilidades, o sea, también están como dramaturgia, hay unas sensibilidades poéticas, modos de esas corporalidades que están pensadas en relación y que de alguna manera afectan a preguntas parecidas con estrategias muy diferentes y que podría decir que se orientan a, bueno, si esa idea, esa ficción del sujeto moderno europeizado nos define y define modos de la visión, modos del tocar, modos de la intimidad, modos del soñar, modos del verme separado de los problemas que quiero afectar, o sea, ¿qué hay por fuera de esa narrativa o qué queda afuera, ¿no? Entonces, en términos de sensibilidades o de singularidades de esos cuerpos, también hay un viaje que es un poco más, es menos lineal, porque de hecho no es lineal, es como insistir de algún modo en posibilidades de habitar otros mundos en este mundo, que están menos visibles, que están menos centralizados, que no se definen por cuestiones binarias, que no separan mover de sentir, de pensar, de escribir, etcétera, ¿no? Como de algún modo hay una dramaturgia que es muy encarnada, o sea, que está todo el tiempo remitiendo a una reflexión encarnada y rascada en esto que inicia, que son cuerpos, corporalidades, pero que hay formas de perspectivar esto em, medio que siguiendo el hilo de lo que van a ir trayendo en estos laboratorios. Y ahí ya nos podríamos meter en cada uno de ellos y estar acá 3 horas más, que a mí me encantaría, pero tenemos los 9 meses para hacerlo. Pero que sí está muy pensado, un poco ese proceso más, sí, pedagógico o de ir perspectivando lo que hacemos de micro a macro. Y otro que es un poco más así, ¿no? Que es un poco enmarañado, y que conversa con eso, pero le va poniendo alrededor de esa línea como intensidades y focos específicos, ¿no? Ana Pi, que trabaja con algo que ella llama cuerpo firme, danzas periféricas, gestos sagrados, porque su trabajo de los últimos 15 años, o sea, todo su trabajo profesional está basado en danzas diaspóricas, o danzas de calle o estudiar danzas diaspóricas y la forma en las que se fueron manifestando por fuera de los teatros, por fuera de los circuitos de arte contemporáneo, pero que recientemente o ya quizás en la última década entraron y están muy en el centro. Entonces, ¿cómo es ver esto a partir de sus historias, a partir de lo que ella llama sus rituales o sus conexiones con temporalidades mucho más borrosas que una línea? Em, ¿Qué más? El trabajo de Rito Natalio, que trabaja con ficción visionaria o con metodologías de fabulación, situadas en el presente y situadas en lo que nos afecta, no tanto por, ay, vamos a imaginar algo, sino vamos a imaginar un mundo donde esto que me afecta no pasa y entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo establecemos un proceso colectivo
imaginar esos cuerpos, cuáles serían esos cuerpos, ¿no? ¿Cómo serían? Cómo los podemos aprender ahora o cómo los practicamos ahora? Bueno, distintas, llamemos sensibilidades, estrategias para entrar en esas preguntas que son prácticas y y que vamos a ver a dónde llegamos después de los 9 meses. Yo tengo mucha curiosidad y muchas ganas. Ujú. Y ahí añado que también tenemos una pregunta abierta sobre qué pasa luego de esos 9 meses, ¿vale? Que eso es importante. Ujú, Porque en todo el proceso de pensamiento o aproximación a cuál es la singularidad de un programa así hecho en Barcelona entre La Poderosa y La Caldera, que nos hace diferentes o singulares frente o en relación a otros, también pensábamos, bueno, está por ver y esto lo iremos abordando con vosotras, con vosotros, vosotros, a lo largo del programa cómo, más allá de esta edición, luego hay una posibilidad de seguir acompañando de una forma que es incierta para nosotros, ¿eh? Es una pregunta que tenemos ahí abierta y no sabemos todavía cómo, pero que esto ya pasa naturalmente con artistas que son residentes en la Caldera y en La Poderosa, que no aterrizan, hacen y se van, sino que se arma una relación que continúa en formas muy variadas a lo largo de un tiempo. Entonces, esto también hemos de entenderlo, ¿no? En relación a una próxima edición del programa, en relación a vuestros propios trabajos, en relación a, bueno, muchos elementos que se irán abriendo a lo largo del programa y que ahora somos incapaces de atender o de por lo menos de, bueno, por supuesto de resolver, ¿no? Pero de atender. Estaremos abiertas ahí a ver cómo somos consistentes con nuestra forma de hacer también en relación al corazón de nuestros proyectos, que es el acompañamiento de los artistas y la residencia, ¿no? Pero bueno, esto se abrirá a lo largo del año y trataremos de, entre todas, atenderlo porque es una pregunta, ¿no? Sí, no. Mm. Ujú. Bueno, muchas gracias, me encantó, gracias. Me quedo Gracias, con... María. Gracias. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta, observación, duda, sugerencia, mm, apunte, coda, perdón. Pero si os parece, nos despedimos. ¿Sí? También, igual, eh, em, si todavía tienen tiempo de hacer una pregunta más. Mm, Pero si algo, bueno, después de toda esta información y este tiempo de atención, cae bueno, quisiera saber esto, o tengo esta mm, expectativa, o hay también un mail mm. específico donde nos pueden mandar algunas consultas. Em, pero bueno, sobre todo que se animen a aplicar y seguimos conversando. Claro. Recordaros que el día 16 de octubre vamos a hacer una presentación similar a esta, pero en formato presencial y con un vermut y un aperitivo que siempre le da un poco de vida al estómago, en la Fabra y Coats, no sabemos si en el espacio de La Poderosa o en otro espacio de la Fabra, pero compartiremos en redes esta información, en la web, para que también quien esté por acá porque viva aquí o porque le pille aquí en ese momento, si quiere que se pueda acercar. Y es posible que también antes de terminar el mes, la última semana, hagamos otra presentación, otra puesta en común presencial físicamente en Barcelona, ¿vale? Os iremos avisando. ¿Sí? Eso es. Yo quería agradecer la respuesta que me dieron hace un rato, que, Mm, que no tuve oportunidad de decirla Mm, así en palabras, pero muchísimas gracias por toda la presentación y solo aclarar que yo sí vivo en Barcelona, pero también, claro, mis prácticas tienen que ver con poder alejarme a la naturaleza también por mm, mm, tiempos y para mí eso es como que agosto, septiembre justamente por la presión de vivir en la ciudad. mm, Para mí es súper necesario como escapar, mm. claro. pero muchas gracias por la respuesta, me quedó súper claro. Aquí. Pues nada, chiques, que muchas gracias por este tiempo de atención, por compartir todo esto con nosotras, que nos vemos en breve, que animaos a aplicar
¿vale? Y que podamos hacer una conversación también singular con cada una, con cada uno, Mm. para entender mejor, porque esto creo que es importante, más allá de lo que pase en un futuro, pero creo que a nosotras nos va a sentar muy bien también tener información de vuestra parte y que, y que nada, que viva Palestina libre Muy bien. y que pasar el día muy bien, ¿vale? Gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao, chao. Chao, muchas gracias. Gracias.